En México pasan cosas tan absurdas que uno pensaría que son un mal chiste. Imagine lo siguiente. En su comunidad irrumpen sicarios, disparan durante más de una hora, arrasan con 5 ranchos y se llevan a un joven trabajador frente a todos. Las familias, aterrorizadas, llaman a la policía. Y la respuesta oficial es, no pasó nada, o alerta falsa. Así de grotesco es lo que ocurrió en Araró, Sinapecuaro, Michoacán, donde un comando armado levantó a José García Hernández, conocido popularmente como el Jeroche, un campesino que además tenía una barbería. Para la gente era un vecino trabajador, pero para las autoridades parece que nunca existió, porque ni siquiera han reconocido oficialmente su desaparición. Y por si esto fuera poco, en Tlaquepaque, Jalisco, mientras la gente enterraba a sus muertos, un colectivo de madres buscadoras encontró una fosa con 2 cuerpos con signos de violencia dentro de un panteón municipal. Y aunque la fiscalía quiso disfrazarlo como un tema administrativo de exhumaciones, la realidad es que se trataba de posibles víctimas de delito. La pregunta es, ¿por qué cuando la violencia toca la puerta, los gobiernos prefieren negarla en lugar de enfrentarla? ¿Por qué se protege más la imagen institucional que la vida de las personas? Hoy hablaremos de 2 episodios que retratan la tragedia mexicana. El ataque en Michoacán, que la SSP intentó borrar con un comunicado, y la fosa en Jalisco, que la fiscalía quiso minimizar como si fueran trámites de panteón. Porque, vamos a ser sinceros, si no lo contamos nosotros, ellos jamás lo van a reconocer. Lo ocurrido en Araró no fue cualquier cosa. No hablamos de un pleito entre vecinos ni de un borracho disparando al aire. Hablamos de un grupo armado que irrumpió en 5 ranchos disparando ráfagas de alto calibre durante más de una hora. ¿Ahorita se escuchaban allá? Hace rato andaban allá. Ya apagué la luz de todos modos de allá de la casa. No se ve nada. Se escucha allá. Sí, ahorita. Imagine el terror de las familias. Niños, mujeres, ancianos, todos escondidos en sus casas mientras afuera sonaban los estruendos de armas calibre .50. En medio de todo este caos, los agresores levantaron a un joven de 30 años, José García Hernández, mejor conocido como el Jeroche. Para la comunidad no era ningún criminal, no era un capo, era un trabajador del campo que además tenía una barbería. En pocas palabras, era un hombre del pueblo, de esos que sostienen a la comunidad con esfuerzo diario. Y aún así, los sicarios se lo llevaron a plena luz de las balas, como si fuera un botín de guerra. Lo indignante no termina ahí. Tras los disparos, los llamados de auxilio y las familias aterrorizadas, llegó la respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la SSP. La alerta es falsa, no hay evidencia de enfrentamiento. Sí, lo escucharon bien. Para la autoridad no pasó nada. Como si todos los vecinos hubieran sufrido de alucinación colectiva, como si los casquillos regados y los ranchos agujereados por armas de alto calibre fueran simples decoraciones de fiesta patronal. Pero los vecinos no se quedaron callados. Decenas de testimonios desmintieron de inmediato la versión oficial. Mi hermano es un hombre de bien. Solo les pedimos que nos lo den, por favor. Con bien, él no se metía con nadie. Por favor, se los pedimos de todo corazón. Y no solo ellos. El diputado Memo Valencia difundió un video mostrando los impactos de calibre .50 en las propiedades. Porque claro, uno no se inventa que una ametralladora pesada te agujereó la fachada. La negación de la SSP no solo indigna, también aterra. Porque si para ellos el ataque nunca ocurrió, ¿qué garantías tienen las familias de que buscarán a José García? ¿Qué esperanza tienen los pobladores de que alguien se preocupe por su seguridad? La comunidad teme que esto sea el inicio de un desplazamiento forzado, y no es paranoia. Cuando el crimen organizado toma control y el Estado decide hacerse el ciego, la gente huye, pierden sus casas, sus empleos y su vida entera por culpa de un gobierno que no quiere aceptar la realidad. El silencio oficial no borra los hechos, borra la confianza de la gente en ellos.
Confianza que, por cierto, ya es casi inexistente. Pobladores han denunciado en incontables ocasiones no solo la inacción de los policías en Sinapecuaro, sino un constante acoso de los agentes hacia los ciudadanos. Hola amigos, mi nombre es Orepa Ñaletsi Leva Macías, oficial levantado del estado y torturado. Siguen las procedencias, sigue lo mismo. Tengo un oficial hostigándome. Mientras en Michoacán, la SSP insiste en que los tiroteos son cuentos de vecinos paranoicos, en Jalisco ocurre otro episodio igual de indignante, y otra vez con la misma fórmula, hechos brutales que el gobierno intenta minimizar. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontró dentro del panteón municipal de San Sebastianito una fosa con 2 cuerpos con signos de violencia. No eran exhumaciones legales, no eran trámites administrativos, eran restos humanos que podrían corresponder a personas desaparecidas. Pero la Fiscalía del Estado salió de inmediato a intentar diluir la gravedad del hallazgo. Hablaron de un posible malentendido, de restos movidos para la supuesta reventa de espacios, casi como si el crimen organizado se hubiera disfrazado de administración de panteón. En resumen, un intento descarado de desviar la atención. Las madres buscadoras no se tragaron esa versión. Ellas mismas denunciaron que la Fiscalía trataba de minimizar la gravedad del hallazgo, cuando era evidente que los cuerpos tenían huellas de violencia, y tenían razón. Después de 6 días de intervención forense, la vicefiscalía confirmó que se trataba de 2 personas fallecidas sin identificar, víctimas de delito. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Una fosa clandestina dentro de un panteón público, no en una barranca, no en un monte, en un lugar donde las familias creen que descansan en paz sus seres queridos. Imagine ir a visitar la tumba de un familiar y enterarse que debajo podrían estar enterradas víctimas del crimen. El cinismo institucional alcanza niveles grotescos. En lugar de aceptar el hallazgo como lo que es, un reflejo de la violencia y del fracaso del Estado para proteger a sus ciudadanos, prefieren convertirlo en un tema administrativo, como si estuviéramos hablando de papeles extraviados y no de cuerpos destrozados. Lo peor es que esto no es ningún caso aislado, es parte de un patrón. La autoridad solo reconoce lo mínimo, lo estrictamente inevitable, cuando la evidencia ya es imposible de ocultar, y aún entonces lo hace a regañadientes. La fosa de Tlaquepaque es un espejo de la tragedia nacional. Desaparecidos, fosas clandestinas, autoridades más preocupadas por su reputación que por las víctimas. Cuando uno junta lo de Michoacán y lo de Jalisco, aparece un patrón tan evidente como aterrador. Las autoridades no quieren aceptar la violencia, prefieren enterrarla, literalmente, debajo de comunicados vacíos y discursos de todo está bajo control. En Michoacán, la SSP dice que no pasó nada, aunque los casquillos y los ranchos baleados gritan lo contrario. En Jalisco, la Fiscalía habla de trámites administrativos, cuando las madres buscadoras encontraron cuerpos con huellas de violencia. El mensaje que recibe la ciudadanía es claro. Si el gobierno no lo reconoce, entonces oficialmente no existe. Y si no existe, no hay culpables, no hay víctimas, no hay responsables. Solo silencio. Pero ese silencio es inocuo. Ese silencio mata. Porque mientras las autoridades juegan a negar la realidad, las familias pierden toda confianza en el Estado. En Araró, los pobladores ya temen un desplazamiento forzado porque saben que los sicarios se mueven con libertad y que nadie llegará a protegerlos. En Tlaquepaque, las madres saben que la Fiscalía intentará maquillar los hallazgos en lugar de investigarlos con seriedad. Y ese es justamente el problema. Un país donde los criminales actúan con balas y la autoridad responde con excusas. Donde los vecinos tienen que grabar videos para mostrar que no están inventando. Donde las madres buscadoras hacen el trabajo de los ministerios públicos, rastreando fosas a mano, con palas y sobre todo con dolor. Lo más grave es que este patrón genera normalización del horror. El ciudadano de a pie se acostumbra a escuchar de levantones, de balaceras y fosas, porque si el gobierno mismo los minimiza, ¿qué otra opción queda? Poco a poco, la violencia deja de escandalizar y se convierte en parte de la rutina. Y cuando eso pasa, la democracia está en riesgo, porque un pueblo que ya no se indigna es un pueblo que ya se resignó. En ambos casos,
La tragedia de las familias se topa con el muro del cinismo institucional. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿De qué sirve un Estado que niega lo que ocurre frente a sus propios ojos? Porque no basta con discursos de todo está bien, cuando la gente huye de sus casas, cuando los jóvenes son levantados, cuando los cuerpos aparecen en fosas. No basta con conferencias de prensa si en hechos la gente sigue desprotegida. El costo de esta negación no es político, es humano. Son los hijos que no regresan a casa, son los desplazados que abandonan todo lo que tenían, son las madres que cavan con sus propias manos mientras el gobierno mira hacia otro lado. México necesita instituciones que protejan, no que encubran, que investiguen, no que maquillen, que se pongan del lado de las víctimas y no de las estadísticas. Porque mientras el crimen avanza con violencia, el Estado retrocede con comunicados. Y si algo nos deja claros, Araró y Tlaquepaque, es que la gente ya no confía en las autoridades. Confía en los videos grabados por vecinos, en las denuncias de colectivos, en la valentía de quienes alzan la voz. Esa es la verdadera justicia ciudadana, la memoria que no se deja borrar. Si este video te pareció importante, suscríbete y comparte, porque mientras ellos niegan la realidad, nuestra obligación es no callarla. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.